la materia, exponer la ley del Señor, la ley que gobierna a su pueblo del pacto. Dios Espíritu Santo, reconocemos tus poderosos hechos en la creación, porque tú no has retirado tu providencia, sino que la sigues sustentando a toda la creación. Todas ellas esperan en ti, y nosotros como pueblo del pacto esperamos una palabra fidedigna, una palabra que llegue al corazón y destruya aquellos paradigmas, aquellos conceptos que no están atados a tu autoridad. Señor, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros siempre esa conversión que necesitamos continuamente, y sobre todo ser consolados los unos con los otros, porque en verdad nosotros hemos creído en ti y en ti siempre esperaremos. En esta tarde habla a tu pueblo, porque tu siervo expondrá. Amén. Amén. Salmo capítulo 22. Vamos a continuar, mis hermanos. Estamos exponiendo de manera sistemática, expositiva, la palabra del Señor. Hoy toca del versículo 22 al 31. El tema, pues, que aparece en su boletín, es el significado, el verdadero significado del culto congregacional. Tan importante lo que el salmista está recopilando en su testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Si usted hiciera su documental o su crónica, un libro de crónicas, o su diario de vivir, expondría las cosas que Dios ha hecho. Y usted al último podría solamente apuntar, escribir una palabra: solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Las reflexiones, las meditaciones hacen ver que nunca vamos a ser desamparados. Nada nos podrá separar de esa humillación que tenemos en Cristo Jesús. Porque el pueblo debe estar humillado siempre, como dice el apóstol Santiago, humillado bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará en su momento. La Biblia no describe cosas sin el sentido de Jesús. La Biblia habla del testimonio de que Jesús estaba haciendo en los corazones de los santos profetas en el Antiguo Testamento, como dice Pedro también. Lo dice: el espíritu que reposaba en ellos era el espíritu de Cristo, que anunciaba la expectativa del Salvador, del Mesías. Este cuadro del Salmo 22 comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento de angustia, pero el versículo 22, después de estar humillado, ahora comienza ese estado de exaltación. Dice: anunciaré. ¿Y qué papel juega nuestra fe en medio de la aflicción, en medio del abandonamiento de nuestros seres queridos, incluyendo al pueblo del pacto? ¿Dónde están nuestros hermanos en la fe cristiana? Tristemente, a veces nosotros mandamos mensajes y a veces no encontramos respuesta, no esperamos respuestas. Hay hermanos que hacen un distanciamiento terrible, se separan de la comunidad. Pero hay un pueblo que ora, hay un pueblo que está intercediendo, como dice el Salmo capítulo 20. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Están orando los unos por los otros? Aquí le interrogante. ¿Hasta dónde llega nuestro culto congregacional? ¿Hasta dónde termina? Usted incluso ha escuchado: el culto ha terminado y el servicio ahí empieza. ¿Verdad? Como lo vemos esa parte. Toda nuestra vida es un servicio ante el rostro de nuestro Dios. Toda nuestra vida. Bueno, el Salmos capítulo 22, el salmista ya describió
los perros, los toros, aquellas bestias, el león, habla del ímpetu, lo descifra como esos animales salvajes que quieren destruir nuestra fe. Quieren destruir nuestra fe. Y tenga cuidado, porque hay pastores que quieren destruir la fe. Hay ancianos que en vez de cuidar la fe, destruyen la fe. Y que Dios nos libre, que el Señor Jacob nos defienda en el día de mañana. Anunciaré tu nombre. El primer punto, hermanos, el sentido verdadero, el verdadero significado del culto congregacional comienza. Nuestra fe no se debe de quedar en lo privado. Hay hermanos que dicen, yo tengo fe, yo oro, yo leo las escrituras, estoy en casa. No dice aquí en el templo. Desprestigian la comunión de los santos. Y Jesús en su victoria, Jesús después de que fue resucitado, lo dio testimonio de esta fe, como le dijo Pablo a Timoteo. Vamos a ubicarnos, no es nuestro anhelo, hermanos, en el espíritu de llevarlos vida por vida, pero sí contextualizarlo, porque la Biblia es un cuerpo unificador del pensamiento. Quiero que vayamos al primero de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 13. Habíamos hablado del tema anterior, el combatimiento de nuestra fe en la batalla. Un combatimiento en la batalla. La batalla es en la totalidad de nuestra vida. Pero Timoteo nos habla, el apóstol Pablo, y le habla también a la iglesia, porque independientemente de que es una carta al pastoral, al joven Timoteo, es una carta a nivel eclesiástico, a todas nuestras iglesias que están en ese contexto en Asia Menor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Porque estás huyendo, pero también estás enfrentando. Dice, y sigue la justicia. El reino de Cristo permanece a través de nosotros. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre y muchos calificativos más. Hablamos de las virtudes, pero no hay virtudes limitadas. Siempre el Señor produce la obra, la dádiva en nosotros. El amor, la comprensión, la constancia en nuestra fe, la oración, todo. Pelea la buena batalla, antes ya mencionado, de la fe, echa mano de la vida eterna. Nosotros no peleamos con los hombres. Escuchen bien una cosa muy importante a todos, la iglesia. Nosotros no tenemos un conflicto con los hombres, con los personajes. Muchos piensan así que es algo carnal, ya no. Nosotros queremos llegar nosotros llamamos a su cosmovisión, en otras palabras, a su forma de ver la iglesia. Nosotros queremos llegar al pensamiento que tienen ellos en su corazón y destruirlos. No vamos con no somos de carne, dice, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino con esos principios que están en su corazón. Es ahí que nosotros tenemos que reflexionar, que no tenemos nada contra X pastor, X anciano, X diácono. Nuestra iglesia también no tenemos nada que ver con nuestra identidad presbiteriana reformada, no tenemos nada que ver. Vamos a ver lo que ha entrado en su corazón. Y tenemos que ir muy cautelosos. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Un cristiano entiende que el culto es declaración de fe. Somos una iglesia confesional en el sentido correcto de la palabra. En la palabra, sentido confesional, porque nosotros declaramos solo Dios es el soberano de todas las cosas. Ese es el principio unificante del culto. El verdadero significado es, anunciaré tu nombre. No nuestro nombre. No nos reunimos en el nombre del pastor, ni en el nombre de una familia muy popular del templo que son los dueños, que eso pasa en la iglesia, una eclesiocracia, apoderamiento de la familia. Ellos hacen, ellos deciden, ellos quieren el sistema, ellos dan la línea de cómo se va a avanzar. Nosotros pagamos, tú cumples, tú predicas, nosotros tenemos las llaves de ver las cosas externas. ¿Es así? David tenía esas llaves, como dice Apocalipsis, las llaves del reino que Cristo les dio, y Cristo lo va a tener esos reyes, esas llaves. Él mismo lo vuelve a tener, las llaves de su reino. Ahora, anunciaré tu nombre, porque tú pesas. Nosotros no pesamos. No pesan nuestros atributos de fortaleza, de empoderamiento, de sabiduría, de riqueza. David tenía todos esos atributos, pero no eran logros por él mismo, eran logros por Dios. Dios se los estaba dando como un manjar. Reino que conquistaba, Dios se los entregaba.
Y ahí estaban las voces: 1000 para Saúl y 10,000 para quién, para Saúl. En el reino de Cristo no debe haber egoísmo, envidia, celos. No, celos por el Espíritu que nos une, eso sí. Anunciaré tu nombre. Cuando Jesús destruye el imperio de la muerte, el imperio del pecado, el imperio de las potestades de las tinieblas, Jesucristo dice: toda gloria me es dada desde el cielo. Él apunta a su Padre. Él dice: de este estado de humillación a un estado de glorificación. Y el salmista dice: anunciaré lo que tú has hecho en mi vida. No son obras ordinarias, no son testimonios ordinarios. Este es el culto. El verdadero significado, hermano, es que hay un contentamiento en ustedes, ¿o no, hermanos? Hay un contentamiento. Nosotros no venimos por un piquete de zancudo, por un alacrán. Nosotros venimos porque tenemos: oh Señor, nos liberaste de la esclavitud, de un paradigma que era totalmente dualista. En nuestro caso, nosotros decimos: Señor, eres Señor de todo. ¿Cómo no voy a llegar delante de ti si tú me has desfigurado, has destruido mis conceptos? Has destruido, porque era una lucha de la carne. Yo tengo que declarar tu señorío, tu gloria, tu potestad, anunciaré. Pero voy a llevarlo nuevamente a Timoteo. Están ahí, dice: a la cual asimismo fuiste llamado. Versículo 12. Habiendo hecho la buena profesión. Buena profesión. ¿Usted ha escuchado esta palabra? ¿Usted ha escuchado? ¿Quieres hacer tu profesión de fe? Cuando un simpatizante llega al templo, lo conocemos muy bien el espíritu de la palabra que estoy diciendo. Cuando llega un hermano que está 6 meses, 7 meses, 8 meses, ya estamos a interactuando. Hermano, ¿buscas una preparación para hacerte miembro de una iglesia? Porque vas a profesar la fe de conformidad ¿qué? A nosotros. Y el hermano va a decir: me encantaría conocerlo. Y eso a veces hacemos nosotros. Damos discipulado, somos clases de catecismo, de catequistas. El catequismo, hermano, no nace en la iglesia papista, nace en la iglesia apostólica. Discipulado, despertar, llevarlo. Y dice las escrituras que todos estaban en un solo alma. La iglesia apostólica en un solo alma significa en un solo cuerpo de fe. No eran personas heterogéneas. ¿Qué significa heterogéneas? Descompuesta. Yo creo en esto, creo en otro, y tenemos una iglesia muy globalizada. No, esas son iglesias interdenominacionales, como lo es el CETECA. Cuando yo digo CETECA, estoy hablando de un seminario, hermanos, de Guatemala, que reúne a todos los hermanos que quieren ser pastores y que tienen a un metodista, a un anglicano, a un presbiteriano, a diferentes tipos de predicadores. Y dice: el joven que despierte y que forme su línea. Nosotros no decimos esto. Un hermano que quiera ser pastor tiene que irse a un seminario teológico reconocido por la Asamblea General Presbiteriana. Tiene que ir. No se puede ir a una metodista, no se puede ir a una anglicana, no se puede ir a una católica. No. Vamos a declarar una fe. Pero aquí la fe no es tanto el término denominacional, sino la formación de la iglesia apostólica. Dice dice el versículo 13, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Y tú quién eres? Le dijeron a Pilato. Perdón, Pilato dijo a Jesús. Jesús responde: tú lo has dicho. ¿Es cierto que tú eres el Cristo? Y Jesús nos responde categóricamente sí o no. Más bien hay una respuesta muy bien de pregunta retórica, más bien respuesta retórica. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y con esa declaración hubieron supuestamente los elementos para enjuiciarlo. Que Pilato dijo: no encuentro. Pero bajo ese punto ya se encaminaron las cosas. En el culto tú vas a declarar quién es Dios y quién eres tú. No vamos a declarar que somos nosotros en el culto. El verdadero significado de un culto congregacional es que Él es el Rey. Él y tú eres un servidor. Si usted quiere conocer bien a su amo, tiene que familiarizarse con su sala, con su cuarto, con su comida, con todo. Usted va a querer agradarle.
pero no va a decir, yo quiero, oye, rey, mi emperador, traje esto, espero que le guste. El emperador va a decir, no me gusta, tajante, no me gusta, pero es lo que yo quiero, es lo que yo traigo. No, es lo que Dios quiere en nuestro culto congregacional. Anunciaré tu nombre. Jesucristo instala al Padre en el culto congregacional. Nuestro culto es trinitario, hermanos. Escúchalo con claridad, nuestro culto es trinitario. El nombre del Padre, Creador, en el nombre del Hijo como Redentor y el Espíritu Santo santificador. Cuando usted dice en el nombre del Espíritu Santo solamente, y puede ser aprobado, pero si usted dice solamente lenguas, sanidad, entonces ese culto ya no tiene significado en el Hijo, porque el Hijo está diciendo qué culto debe de serse. Ya lo hemos explicado en la escuela dominical. Anunciaré tu gloria, cabo, poder, nombre, fama. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre será la gloria. Llegamos delante de ti. Llegamos conscientes de que tú nos has dado la victoria. El salmista, hermanos, él mismo se promete, escúchalo bien lo que voy a decir, él mismo dice que después de este combatimiento, de todo el ejercicio de nuestro combatimiento en el mundo, estamos en el mundo, estamos combatiendo en el mercado, en las plazas, en el carro, donde quiera nuestra fe se tiene que visualizar. Nuestra fe se tiene que visualizar. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Pero cuando llegamos al momento eclesiástico, nosotros decimos, Señor, nos has dado la victoria, nos has dado el gozo, porque en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué reconocemos ahí? El salmista, ¿qué reconoció? El salmista David, ¿qué reconoció? Escúchalo bien. El salmista David reconoció que Dios, que Yahvé, que Jehová le daba sabiduría, que Jehová le daba fortaleza, que Jehová le daba vida, le daba salud. Entonces, es una declaración: tú has sido el que me has dado la fuerza, me has dado el deseo de estar. Nuestro deseo entonces comienza en el corazón, en medio de la congregación. Se ubica en medio, no significa en una situación de escenario, sino significa que dentro del cuerpo de los hermanos está manifestando a Jesucristo. Dice el versículo 23, ahora hay un problema. Escúchalo lo que voy a decir, el versículo 23. ¿Quiénes están adorando al Señor correctamente? Segundo punto, hermanos, los verdaderos adoradores. ¿Quiénes asisten a la iglesia? La comunidad de fe. Como Pablo le dice a los romanos, a los de Corintios, a los santos que están en Corintios. Es un término muy general, escúchenlo bien. Pero de verdad, ¿hay hermanos santos en Corintios? ¿Hay hermanos que están viviendo de manera espiritual en el sentido de las escrituras, en el Espíritu Santo, en el amor, en la templanza? Aquellos hermanos que hicieron públicamente su fe, como dice Pablo a Timoteo, también tú has dado testimonio públicamente de tu fe en la comunión. Es ahí donde nosotros decimos, una vez que usted se recibe como miembro, usted va a declarar su fe en el Señor. ¿Crees en Dios la Trinidad? ¿Crees en el bautismo? ¿Crees que el niño? ¿Crees en las otras escrituras? Y hay muchas preguntas, si creo, si confieso, si acepto, reconozco. Pero lo estamos nosotros entendiendo, comprendiendo, asimilando, procesando lo que vamos a hacer públicamente. Ahí viene el desafío. En la iglesia del Señor están los hijos del pacto, pero los que están en reverencia al Señor, los que teméis a Jehová. Los que teméis a Jehová. Él dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. La religión que lo vinculaba era Yahvé, a través de todo ese sacrificio ritual del culto. Yahvé, ahí estaba su nombre, pero también estaba Jesucristo como el cordero que iba a ser inmolado. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Todos somos parte de la fe. El vínculo sagrado es el Espíritu Santo que nos une. Es lo que nos une. El salmista está respetando esta parte. El pueblo de Israel
son nuestros hermanos. Usted no puede decir, ese no es cristiano, que tenga cuidado. Usted respete. Cada uno va a tener su encuentro con el Señor en el mañana. Pero Él habla de manera general, dice, anunciaré a algunos que incluso están peleando contra mí. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ahora ya no habla del generalizado. El versículo 20 dice, los que teméis a Jehová. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. No todos aquellos que son de descendencia de Israel son salvos. No. Dice el versículo 23, los que tienen reverencia a Jehová, los que le dan el lugar correcto a la fe, a ellos dice, alábense. Un hermano está fortaleciendo a otro hermano que también se una a la exposición de la santidad del Señor. Que alabado sea Dios, porque ese es lo que recorre las Escrituras en Isaías. Santo, santo, santo es Jehová. Lo dice Apocalipsis, santo, santo, santo. Aquí los hermanos que tienen humildad en el Señor están respetando la santidad de Jehová. Porque ¿quién habitará en tu lugar santo? ¿Quién? Hay una inspección. Los que están en reverencia a Jehová, los que están reconociendo su dominio, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Israel suena muy bonito, plenitud de Israel, pero cuando llega el nombre de Jacob, alerta. Hay una alerta, porque Jacob era el testimonio de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. ¿Qué pasaron con las otras tribus? De Benjamín, de Dan. ¿Qué pasaron? ¿Por qué especifica? Ahí se hace una especificación de Judá, de la tribu. Dice, descendencia toda de Jacob. Pero también podemos llamarlos, amados, de todas esas 12 tribus de Jacob, sus 12 hijos. Pero especialmente ahí quiere señalar los verdaderos convertidos, el pueblo escogido. El significado verdadero de este culto nos lleva, usted y yo estamos escogidos, ¿en verdad? ¿Estamos adorando al Señor conforme a su gloria, conforme a su alabanza? ¿Estamos temiendo a su nombre o queremos reverenciar nuestros nombres con festividades extras bíblicas que no corresponden a la ley del Señor? ¿Estamos reverenciando, estamos profanando, estamos perforando un punto donde Dios estamos corrompiendo su gloria? No podemos corromper su gloria. Y acuérdense de Natán y Abiú, ofrecieron culto extraño a Yahvé. Es que yo también puedo hacer sacrificio. Ustedes no tienen oficialidad, ni se le ocurra, por favor. Y fuego del cielo cayó, descendió fuego. ¿Por qué? ¿Dónde está el espíritu de la descendencia, de la reverencia a Jehová, como Jehová le dice a Abraham en Génesis capítulo 17? Yo sé que mi Abraham, dice, eres mi confidente, mi amigo. Le voy a entregar en las tradiciones de los sacrificios. Yo sé que Él enseñará a sus hijos, a la generación venidera. Esto también nos lleva al segundo mandamiento, porque Dios no pasará por alto en la segunda y tercera generación. Mucho cuidado ahí, porque si usted lee a Josías merecía el desprecio también a través de su abuelo Manasés, que hizo cosas terribles en el altar. Manasés, el rey Manasés. Entonces Josías también merecía. ¿Qué culpa tienen los hijos? Vamos a explicarlo en su momento cuando llegue la oportunidad. Pero luego Jehová acentúa un punto muy importante. Pero su misericordia será más que la segunda, que la tercera y que muchas generaciones. Su misericordia del Señor. No hemos sido consumidos, hermanos. Usted visualice todos los cultos que están pasando de manera literal en cualquier templo. Hay un remanente. Hay un remanente. Entonces dice reverencia a Jehová.
Hay un himno muy importante en nuestros himnarios presbiterianos. Dice: calle, Dios está presente. Cállense. Reverencia. David respetó. David nunca llevó al pueblo a dar siempre aplaudamos. Revisa las escrituras. David lo hacía fuera del templo. Pueblos todos, batid las manos sin tener un momento de combatimiento. Si usted revisa el canto de Moisés y María, cuando salen de Israel, ellos van danzando, cantando fuera del templo, del tabernáculo, no. Pero en el tabernáculo el único instrumento que sonaba eran las trompetas. Sonaban las trompetas. Hoy los israelitas lo quieren introducir. Hay algo importante extra del templo, los católicos romanos. Cuando hay capilla, ¿qué hacen los católicos? ¡Pum! No es algo, está fuera de, está convocando al pueblo. Pero poner aquí una chicharra, decir ya, acaben el culto, por favor. Descendencia toda de Jacob, y temed de vosotros descendencia. Ahora sí, dice el versículo 23, dice toda Israel. Cuando habla de Jacob, recuerde que hay una bendición de la tribu de Judá, es lo que decía. Pero de todas las tribus, Dios también tiene a su pueblo del pacto. Si somos muy textualistas, porque muchos dicen, es que Israel no era la iglesia, es que la iglesia surge en el Nuevo Testamento. Eso es un dispensacionalismo. La iglesia no existe, sí existe la iglesia, la comunidad de los escogidos, la comunidad de los hijos del rey, los súbditos del rey. Hay una razón de que ustedes tienen que temer. Nuevamente, apertura a la situación del antes, de la crisis emocional, psicológico, si usted le quiere llamar. Versículo 24 dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción de la vigilia. No digas que estás enfermo, porque tu mente luego te controló que estás enfermo. El poder de la mente. ¿Sí? Hay que reconocer que ahí está en la enfermedad. Esta enfermedad lo detesta Dios, lo abomina Dios, las pruebas, las aflicciones, Dios lo descalifica. No, de ninguna manera. Al contrario, el Señor está fortaleciendo nuestra paciencia en Él. Usted puede decir, David podría decir: Señor, ¿cuándo termina toda esta masacre? Si usted ve la película Voces Inocentes, ahí está el sacerdote diciendo: ni con ayuno ni con rezo termina toda esa situación, todos están en penitencia, los niños están siendo exiliados, matados, destruidos. Usted quiere que termine la guerra, usted quiere que termine todo esto. Como dijo Juan el Bautista: ya el hacha ya está puesta, árbol que no dé frutos, yo no puedo. ¿Qué sucedió? Juan el Bautista dijo a sus discípulos: pregúntele a él si en verdad él es el Mesías o esperamos a otro. Ya quería cerrar el ciclo, su ciclo. No tenía miedo de enfrentarse a esa angustia. Muchos fueron aniquilados. Muchos, pero también muchos fueron liberados por el Señor. ¿Usted por qué viene al culto? Señor, eres mi redentor. Señor, eres mi salvador. Pero en verdad estás luchando por el reino de Cristo. En verdad usted está defendiendo el honor de Cristo sin que Él tenga la situación de que usted lo defienda su reino. No, lo hacemos por su causa, de su muerte. ¿Por qué faltar el día del Señor? No, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dios trabaja en nuestras aflicciones, hermanos. Dice el salmista: con Él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré y le mostraré mi salvación. Tanto usted y yo hemos pasado momentos feos, cuadros espantosos, como Jesús.
Ahí nosotros vemos la sabiduría de Dios. Te alabaré porque eres sabio, yo soy torpe, no entendía eso, hasta que tú me lo hiciste entender. Es que yo pensé que era la mala suerte. No, es que todo va para bien. Es que yo quería el poder rápido, es que sea mi tiempo. Tú estás ahí, por lo tanto, no solamente une a uno, a dos, reúne todos los beneficios que Dios nos da. Es algo tan importante que usted debe de considerar, hermano. Porque usted comienza en reverenciar a Jehová, porque el fruto de la verdadera aflicción comienza cuando usted hay contentamiento. Y esto lo dice el versículo, capítulo 21, versículo 1. Y en tu salvación, ¿cómo se goza? En mí tengan contentamiento, dice Jesús. Estén contentos. Por nada sean que vuestras oraciones sean afanosas, sino sean conocidas vuestras peticiones en Cristo Jesús. Versículo siguiente. Bueno, el versículo 24 dice: sino que cuando clamó a él, oyó en su tiempo. Pero esto invita a que usted estemos orando los unos por los otros. Si David va a dar ese testimonio en su tiempo con los hermanos, no dentro del tabernáculo, lo mencionó, expresó su agradecimiento. Dice la Biblia: gozaos con los que se gozan y llorad con los que se lloran. Y el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 11. Dice que Dios escuchó las oraciones de nuestros hermanos, porque vio el don de la liberación y cómo el pueblo, cuando vio la liberación de Pablo, el pueblo se unió. Entonces esto es un contagio, hermanos, un contagio en el sentido correcto, porque si Dios estuvo con David, ¿por qué no va a estar con la iglesia? ¿Por qué no va a estar con nosotros? Dios permanece fiel a su promesa, a su pacto. La oración tiene un propósito. No oramos disparates en el culto, en la oración de intercesión, que es el último, porque nosotros queremos que usted también sea liberado de aquellas cosas que aún está arrastrando en su humanidad perversa, pecaminosa. Nosotros no queremos dañarlo, nosotros queremos dañar sus emociones, nosotros queremos que sea destruido aquello que está dañando sus emociones, aquellas cosas que están dañando su mente. Ahí no nos atacamos. Yo estoy orando por ese avivamiento correcto de que la iglesia despierte en la palabra del Señor. Porque si nosotros tenemos fe que hubo Dios que liberó al pueblo de esa esclavitud del pensamiento, ¿cómo no va a liberar a su pueblo actual? Estamos orando por los pastores que han perdido la línea. Así como lo desafiamos, lo desechamos, oramos por los misioneros que van a la India, aún con una visión muy corta de la fe, pero estamos orando para que el Señor derrame su obra en su corazón. Porque dice el salmista: sea la luz de Jehová, esa es la claridad, sea la luz de Jehová sobre nosotros. Queremos que esa luz que estuvo oscura en David, esa luz penetre en el corazón de nuestros hermanos y diga: Jehová es mi libertador. Y me uno al encuentro. Me uno. Entonces ese es sumarse. Porque Él dice: no escondió su rostro, sino que me escuchó Dios. ¿Escuchará Dios nuestros clamores? Hay momentos que nosotros pasamos tristeza, como pastores, como ancianos, como diáconos. Señor, es tu obra, no es nuestra obra. Nos fortalecemos los unos con los otros. Consuélense los unos a los otros. ¿Qué pasó con Elías? El pueblo andaba en una esclavitud de sus ideas, adorando, perdiendo el sentido verdadero culto religioso a Yahvé, a Jehová. ¿Qué hizo Elías? Sujeto a pasiones,
sujeto a la carne. Somos de carne, hermanos. No somos de piedra, somos de carne. ¿Qué dijo Elías? Señor, ¿dónde están los profetas? ¿Dónde? Algunos estaban refugiados. La escuela de los profetas estaba lejos. Solamente yo he quedado. ¿Dónde está el remanente? Jehová le contesta. ¿Y qué le dice Jehová? Descansa, descansa, Elías, descansa, porque aún hay un remanente que se levantará y que no ha rendido sus pies ante los Baales. Si el Señor liberó a David, porque el pueblo de la nación de Israel dependía de David, de la cabeza del pacto, que en ese sentido era figura, era sombra de Cristo. ¿Quién sostenía a David? ¿Quién sostenía su mente de David? ¿Quién? ¿Quién sostenía sus pies, su inclinación de rodillas ante Jehová? ¿Quién? ¿Quién nos hace estar en una consagración total? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, pero no consagrada en el sentido del pietismo, consagrada en los asuntos cotidianos de la vida. ¿Dónde está el remanente? ¿Por qué el pueblo está claudicando? Ay, remanente, descansa, le dice descansa, Elías, porque el largo camino aún te espera. El Señor nos renueva fuerza cuando estamos débiles. El Señor manda a sus santos profetas. Nosotros no queremos ser piedra de tropiezo. No es nuestra carne. A veces va nuestro ímpetu, sí, el Señor lo usa, como usaban nuestros hermanos reformadores en su momento, predicaban con carácter en el púlpito, con ese carácter del evangelio. Si el rey se desvanece, si la cabeza se desvanece, el pueblo se desvanece. Y esto lo vemos en el dictamen de los libros de los profetas. Mi pueblo fue destruido porque se alejaron del concepto religioso del culto a Yahvé. Porque si falla nuestro concepto religioso en el culto de Yahvé, nuestras vidas estarán totalmente lejos de la adoración de Cristo como gloria. Si nuestra adoración es débil, pobre, carnal, pecaminosa, nuestra vida será de lágrimas, porque confiamos más en la mirada de las cosas terrenales y no confiamos en la majestad de Cristo. Usted vaya asimilando estos temas. Contagiemos al pueblo. Contagiemos. No en testimonios, no. Al salirse, háblense. Expliquen el testimonio del favor de Dios. Pero ¿cuántas iglesias podrán tener un patrón de estos elementos del culto? Porque hay iglesias que también lo hacen. Son iglesias bajo esta formación, pero cuando se cierra el templo, se acaba el culto, ya me voy, ya no hay tiempo, tengo hambre, no he comido, tengo que ir a otra cita, tengo que ir a salir. Ya comenzamos. Anuncien los poderosos hechos de Jehová. Esa es la manifestación del culto, manifestar los poderosos hechos que Dios hace. Dice el versículo 25, retoma la posición de la exaltación de la alabanza. Dice, de ti será mi alabanza, de ti será
mi alabanza en la gran congregación. ¿Quién produce el que nosotros adoremos a Dios de manera disciplinada? En otro lenguaje dice que fluya nuestra adoración al Señor, que Él no produzca los tiempos de Dios son perfectos, hermanos. Si Dios nos permitió estar aquí en la iglesia Berit, tiene ese concepto de formación de nuestras vidas, de que solamente nosotros debemos desear hambre en las Escrituras. No hay otra cosa más que conocer a Dios, porque cuando conocemos a Dios, nuestra adoración de la vida es majestuosa. Versículo 25, mis votos. Ahí viene el desafío. Mis votos. La gente dice, si Dios me saca de la enfermedad de este cáncer, prometo que le voy a servir en todos los aspectos de la vida. Desafía a Dios. Está desafiando a Dios. ¿Qué quiere el hombre? Si tú me sacas, como aquella mujer que le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y quién aseguró a esa mujer que con la presencia de Jesús su hijo iba a ser sanado? ¿Quién? Si él tenía toda la autoridad de hacerlo lejos, es omnisciente, conoce todo, omnipresente, todo lo ve, todo, pero está en su funcionalidad de redentor. Si tú hubieras estado aquí, bájale. No te opongas ante la autoridad. Humíllate a la autoridad. Guarda silencio. No penetres más allá de los pensamientos de Dios. No vayas por encima, porque estás idolatrando. Tu corazón quiere deseos perversos. Por eso hay muchos votos fuera del contexto. Votos no inteligentes. ¿Qué significan votos no inteligentes, hermanos? Por ejemplo, acuérdense de aquel hombre que le dijeron, ¿prometes que vas a estar en celibato? Después se casa. Porque no fueron votos de conformidad a las Escrituras. Pero si usted dice, Señor, prometo, en el corazón, y mi esposa lo ha dicho con mi hijo, se lo voy a dar como esa parte, pero no en el sentido del egocentrismo. Cuando tengas tu primer trabajo y salgas, si Dios lo permite, tu primera ofrenda, tu primer diezmo es total. Tu primer sueldo, ni diezmo, tu primer sueldo total es para la iglesia en que llegamos a Morelos, la primera iglesia que llegamos a Morelos. Si el Señor te concede, pero esto no es condicional a Dios, si el Señor, porque el Señor es dueño de todo, a Él pagaré mis votos, santidad, renovamos votos, Señor, no quiero pecar más. Ayuda a mi incredulidad, a mi estado pecaminoso, para que domingo tras domingo mi corazón se renueve delante de tu majestad. Este es el significado del culto. Hagamos votos delante del Señor. Ya no quiero fallarle, ya no quiero pecar, ya no queremos pecar. Queremos honrarte, queremos servirte todo lo que venga en el mañana. Esto es, a ti pagaré mis votos. Porque sí lo dijo David, respondiendo a la ley ceremonial. Cuando alguien quería hacer votos, una de las ofrendas era la acción de gracias de un cordero. Presentarlo, y David dice, si el Señor me permite la victoria, yo estaré en la congregación de los santos. Y el Señor dijo, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, hágase tu voluntad, y el mañana yo estaré con mi pueblo del pacto, con el pueblo que tú me prometiste. Jesús cumplió, hermanos. Dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Él es nuestro hermano mayor, Él hizo votos al Señor de vivir en santidad. Por lo tanto, nosotros imitemos a nuestro hermano mayor, porque Él se revistió de nuestra carne a toda la humanidad.
pero el efecto solamente es para sus escogidos. Él lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 15: sacrificios de alabanza, de júbilo, han de darte del Cordero de Dios. Jesucristo lo dice en Hebreos 2:2 del apóstol Pablo: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Pero muchos de la humanidad se desligan de esa carga. ¿Qué voy a imitar a Jesús? ¿Qué me voy a parecer a Jesús? Yo no quiero a Jesús. Y ahí nos decimos: usted me mete al hombre. Es que yo quiero ser como David. Yo quiero ser como el pastor. Yo quiero ser como anciano. Yo quiero ser como esta persona. Yo quiero ser como Débora. Seamos como Débora. Seamos como Ruth. No, Dios no. Nuestro hermano mayor, ahí está nuestro hermano mayor. Como dice Romanos, Él nos predestinó para que fuésemos hechos a imagen de su Hijo. Él es nuestro hermano. Hay esa ligadura entonces, hermano. Nosotros no podemos despreciar esa humanidad de Jesús, completamente humano y completamente divino. Por eso hay una filiación. Él representa a su pueblo al Padre. Él es el sumo sacerdote. Él es nuestro profeta. Él es nuestro rey. Mis votos pagaré delante de los que le temen, para que aquellos que estén temiendo también hagan votos. Hay hermanos que dicen: prometo dar mi diezmo al Señor. Prometo dar el tiempo al Señor, al ministerio eclesiástico, porque toda la vida es del Señor. Ahí están los votos, pero votos carentes del espíritu de las Escrituras, carentes de la reverencia al Señor. Usted puede ver un catálogo de preguntas, una serie de preguntas, cuando alguien se hace miembro y lo cumple. Promete que vas a adoctrinar a tus hijos del pacto, y en las escuelas secularistas ahí lo están adoctrinando, y el papá o el desatendiendo los asuntos. Vamos a terminar. Comerán los humildes y serán saciados. David prometió al Señor un cordero, y era la ley que ese cordero tenía una parte era para el sumo sacerdote, otra parte era para los hijos de los sacerdotes, y la mayoría de la parte era para los necesitados. Para los necesitados. Pues, miren, el verdadero adorador piensa en caridad, porque si no hay caridad es una adoración seca, fría. Usted va al mercado y pasa ahí la marchante. Usted es marchante, pasa ahí la señora dice: ¿quiere tomates? ¿Chayotes? ¿Quiere? Se lo dejo a 25. No, démelo a 20. Está rebajando. Bueno, le puedes hacer 20. Pero usted va a ir al súper. ¿Y qué hace usted en el súper? Usted le va a decir a la operadora o a la persona que está ahí atendiendo: baje por favor un descuento. Usted no va a hacer eso. El salmista dice: quiero aprovechar que también coman aquellos pobres de la aflicción. ¿A dónde van nuestros diezmos, nuestras ofrendas? Si todos hiciéramos ese principio, no necesitamos poner una lista de despensa que aparece allá. No tampoco hacer una lista y decirle quiénes apuntan, porque ya no nace de un corazón voluntario, hay una coercitividad. Apúntense, tienen que hacerlo, o si no se exhiben a otros, y eso es terrible. Cada uno ve como propuso en su corazón. Cada uno de ellos. Comerán los humildes
serán saciados. Ahí está la respuesta a la caridad. Tuve hambre y me diste de comer. Nosotros podemos tener un buen culto doctrinal, todo elemento, pero la caridad al contrario. Hermanos, pedimos dinero para una plantación, un misionero. Hermanos, pedimos para un viaje del evangelio. Ahí están muchos hermanos, de hecho, pidiendo dinero a otra. ¿Qué pasa? Cada iglesia debe ser independiente, autosuficiente en el Señor. Ahí están las donaciones, incluso ahí va para X hermano, X pastor, X predicador. Y tienen sus ligas, tienen su propio sistema. ¿Por qué hacen esto? Esto es un mensaje también para aquellos ejecutivos de la Asamblea General Presbiteriana. Se van a los grandes centros lujosos de comida, todo, y el diezmo de los campesinos. ¿Y qué respuesta están dando a ellos? En vez de darle orientación, en vez de darle un pastor de tiempo completo, pagado por el presbiterio, le estamos quitando lo que ellos dan en el Señor. Y nos dice, pastor, nosotros los damos al Señor, Dios va a juzgar sus corazones. Dios va a juzgar sus corazones. Este es el sistema perverso. ¿De gracia recibiste? Comparte. Nuestro refrigerador lleno de comida, que ya tíralo a la basura. ¿Por qué no lo das al vecino? Compártelo. Aquí está un plato. Pero lleva una intención correcta. No vas a alimentar su estómago, alimenta su fe. Siguiente versículo. Dice, alabarán a Jehová los que buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Versículo 26, comerán. El alimento físico puede satisfacer por un momento, pero el pan de vida. Usted aproveche y decirle, grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Entramos a un evangelismo. Ven, te invito a un café, un panito, una comida, una cena, un desayuno. Vamos, platiquemos. Y usted está confortando. Y Dios hará. Porque no solamente satisface su estómago, su condición física, vas a satisfacer su corazón en el Señor. Tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. La caridad es una marca de la iglesia. Si no hay caridad, puedes tener todos estos puntos, lo que te dije, pero estamos vacíos de la misericordia que Jehová nos ha dado. Vivirá vuestro corazón para siempre, confiado. Lleguemos a los pobres, a los necesitados. Una despensa es para los hermanos de acá, en primera instancia, pobre, necesitado, afligido o X problema que pase, y la segunda despensa es para aquellos que requieren. Pero hay hermanos también corruptos, ¿verdad? Hay hermanos que tienen y quieren más. Como aquellas personas que cuando viene aquí ese sistema del sistema político o del presidente, dice, todo hasta que los que vinieron van a pedir su ayuda más, y los pobres ni les toca. Se acordarán y se volverán a Jehová. Se acordarán, ascua de fuego amontonarás, dice la palabra también. Está sembrando lo que Dios hace. Si tu enemigo tiene hambre, no le niegues la hambre, no le niegues la oración. Ora por tu enemigo, instruye a tu enemigo. De muchas formas dice, y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá. Todo está en las manos del Dios que lo dio a Jesucristo como la cabeza de su iglesia. Y en eso estamos diciendo, confiamos en el gobierno de Cristo, y nuestras acciones que hagamos lo hacemos en su carácter, en su gloria. Y Él hará. Nosotros sembramos, y ¿quién da el fruto? Nosotros sembramos.
Si siembras miseria, miseria vas a obtener. Si siembras amor, vas a dar amor en Cristo Jesús. Si siembras rencor, eso vas a obtener. O sea, ¿dónde llegamos? ¿A qué punto llegamos? ¿El culto reúne estos elementos actualmente? ¿Lo reúne? Nosotros no somos de la idea, en la Santa Cena tenemos una ofrenda especial para los necesitados. No, es a través de los diezmos y ofrendas. Eso es papismo. Eso es la Iglesia Católica Romana. No hay oración, no hay ofrendas. Tenemos nada más ofrenda de primicia, no hay. Ofrenda de gratitud, lo hay. Ofrenda de construcción, hay. Pero es voluntario, no necesitamos. Ofrenda de construcción, no. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Ahora, no solamente los humildes, hermanos. No solamente los humildes. ¿Y el rico qué hace? ¿Por qué Dios le da la gracia como Jonás? También ellos están necesitados del gozo celestial. Ellos también desean conocer a Jesucristo. Más bien, deseamos que ellos conozcan de Jesucristo. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. ¿Qué está pasando acá? También dice del reino del Señor es para los ricos. La Biblia no clasifica los pobres y los ricos. Dice todos los poderosos de la tierra. Apocalipsis lo habla muy bien de esos poderosos, de esos 7 hombres poderosos. Pero Dios lo va a doblegar. Dice el versículo: se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, porque del polvo fuimos formados. Ellos confían en todas las cosas terrenales, pero llegará un momento que ya no les será suficiente a través de la gracia del Señor, y ellos querrán también sentarse a la mesa del Cordero. Tan interesante. En la mesa del Señor, en la iglesia del Señor, están los que están en espíritu y en verdad. Aunque Él no puede conservar, dice, la vida a su propia alma, no puede satisfacer su alma. Podrá satisfacer todos esos anhelos, pero aún si siguen confiando en esos tesoros de esa alma perversa que figura la tierra, se convertirá en maldición. Pongan atención aquí, hermanos, porque termino. Ellos vendrán como maldición por poner su confianza en las cosas terrenales. Dice la Biblia: así pues, haber resucitado con el Señor en gloria, y lo dice Santiago, el hermano de pobre condición, gloríese en su estado de exaltación, y el hermano que es rico en sus bienes, alégrese en su estado de humillación. Interesante lo que dice. Jehová dio y Jehová quita. Lo importante es nuestra fe. La fe no puede ser negociada de los bienes. Termino. La posteridad, la generación posterior les servirá. Esta será contado de Jehová hasta la postrera generación. Será contado. Nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos en el culto. El culto debe ser solemne. Nuestros hijos van a saber esa línea de tradición. Porque alguien decía: ese pastor es muy cuadrado. Usted va a ir, muy cuadrado. ¿Qué es cuadrado? Todo lo quiere en orden. Es que no soy yo, no es el hermano o la hermana. Es lo que Dios dice. Y súmate a él. Vendrán y anunciarán su justicia. No habla del otorgamiento del pecado, de que Él perdonó nuestros pecados, pasó por alto nuestras injusticias. Se refiere: cuán grande es Dios en todas las cosas. Grande es tu fidelidad. A pueblo no nacido aún anunciarán que hizo esto. Rogamos al Señor que su iglesia siga creciendo en esta fe, y no solamente en esta fe, sino que también comparta la fe al necesitado.
a la vida. Gracias te damos, oh Señor de la gloria. Gracias te damos porque en ti hay verdadero significado de nuestro culto como oración. Porque fuera de ti, este culto es corrompido, este culto es profanado. Por eso, Señor, te pedimos que nos dirijas con tu Espíritu Santo a que tengamos cada día ese encuentro de estar sometidos a tu ley, a tu palabra, y que produzca tu palabra frutos dignos de arrepentimiento para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.